Cátedra Médica y hoy es miércoles 1 de noviembre. Estamos a 30 días de diciembre, del último mes del año 2023. A 28 días para el aniversario de Cátedra Médica. A 28 días. Sí, claro. 28 días estamos de aniversario. Así estamos es. celebrando nuestro segundo aniversario. Cátedra Médica es un niño, una niña de 2 años. Cátedra Médica, ¿cómo es? ¿Cátedra Médica es hembra o es varón? Por el nombre Es hembra. La Cátedra por eso. Médica. Entonces, la niña Cátedra Médica cumplirá su segundo aniversario. Ya tiene más de un año que camina. Ya tiene más de un año que camina. Sí, ya Son los camina. 8 meses. Ya camina. Sí. Señores, en el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Ángel González Medina, cardiólogo e investigador, una persona muy preocupada por la salud de la población y sobre todo por el conocimiento, por que produzcamos lo que tenemos en nuestro medio, a recabar esas informaciones y traducirlas, convertirlas en información que sea útil para poder tomar decisiones que requiere la población. Doctor, vamos a estar conversando en el día de hoy con usted sobre los triglicéridos altos y cómo esos triglicéridos altos representan un problema para la salud y se convierten en un factor de riesgo. Así es. Un factor de riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular. Y o cardiometabólico. Y cardiometabólico. Vamos a ver, doctor, ¿qué son los triglicéridos? Mira, los triglicéridos son uno de los dos grandes tipos de grasas. Si tenemos el colesterol, tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos se obtienen muy fácilmente. ¿Son buenos o son malos, doctor? Son necesarios. Son necesarios, igual que el colesterol. Igual que el colesterol. Igual que el colesterol. Pero a ciertos niveles, a ciertos rangos, porque son una fuente de energía. Exacto. Entonces, se necesitan para la función de todo el organismo, sí. Pero a partir de cifras, 150 miligramos por decilitros. Entonces el exceso hace daño, alto, doctor. Claro. Y el déficit también. Claro. Déficit no tanto. No digo, en términos general, filosóficamente hablando, cuando nosotros hablamos de que tenemos muy poco. Tendría que estar muy hipopapémico. Exacto, pero si nosotros tenemos una persona que tiene muy poco colesterol, por ejemplo, eso es problemático. Bueno. Muy poca sangre. Bueno, no. Déjame decirte que con relación al colesterol no es tan grave la cosa. No es tan grave. No es tan grave. En el caso ya hablé de eso la semana pasada. Sí. Que los niveles pueden ser bajos. Pero se necesita un equilibrio. Pero se necesita un equilibrio. Correcto. Entonces, usted decía que dentro del grupo de las dos grandes grasas está los triglicéridos por un lado y el colesterol por el otro lado. Los triglicéridos se forman mucho más rápido que el colesterol porque se van a formar directamente de las grasas que ingerimos. ¿Cómo cuáles grasas, por ejemplo? Las grasas animales, aceites. Ajá. Aceites, por ejemplo, grasas animales y vegetales. Usted se come un pedazo de chicharrón. Claro, inmediatamente. De carne. ¿Eso es triglicérido puro? Sí. Sí. Y entonces eso se forma de inmediato. Se procesa inmediatamente. Y el colesterol entonces necesita un proceso. Tarda un tiempo, por eso el colesterol se sintetiza, es decir, se deforma más durante las horas de la noche, después que pasa cierto tiempo. Por eso es el sentido práctico que tienen los médicos y los pacientes de saber que el paciente para hacer la determinación de triglicéridos debe ser preferiblemente en un ayuno prolongado de por lo menos 10 a 12 horas. El colesterol no, necesitamos estar en ayuno para hacerlo. De todas maneras, si tú haces unos triglicéridos después de haber desayunado y tienes valores muy altos, entonces ya eso puede implicar que ya tú puedes ser un paciente que tiene problemas de tipo metabólico con ese triglicérido y que es un punto de partida para determinar que es un paciente que va a tener riesgo cardiovascular. Entonces, doctor, tomando como referencia esa explicación que da y tomando como punto de partida de que los triglicéridos son importantes para el funcionamiento del organismo, ¿cuál es esa función que tienen dentro del organismo? Sí. Que cuando no están en los niveles adecuados se puede ver alterada. Bueno, cuando usted está
yo hablé de las grasas. Para completar la idea, recordemos también que los triglicéridos se forman también a partir de carbohidratos. Ok. A partir de azúcares. Porque cuando los azúcares que ingerimos sobrepasan la cantidad de lo que necesitamos, se van a almacenar como triglicéridos. Entonces eso es muy importante y por eso los diabéticos normalmente tienen triglicéridos elevados. Las personas muy obesas también tienen triglicéridos elevados. De todas maneras, los triglicéridos, como dije y como tú planteabas, son necesarios para la función orgánica. Cuando esos valores se salen de los rangos normales, entonces comienza a aumentar el riesgo. Con los triglicéridos, de acuerdo a las guías, ¿verdad?, norteamericanas, ellos plantean que un nivel de triglicéridos puede ser tolerable a menos de 200. Que un valor intermedio, es decir, moderadamente elevado, sería entre 200 y 499, es decir, menos de 500. Pero además, si los triglicéridos están por encima de 500, estamos frente a una situación grave. Los europeos son un poquito más conservadores y entonces dicen, no, ya por encima de 400 no debemos correr riesgo y a ese paciente debemos evaluarlo bien para detectar si existe alguna condición que favorezca que aumenten los niveles de triglicéridos, no solamente por la dieta, sino que además debemos tratarlo. ¿Cuál es el riesgo cuando tú tienes una hipertrigliceridemia importante, como por encima de 500 miligramos por decilitro? Es que aumenta el riesgo de desarrollar una condición que se llama pancreatitis, porque el páncreas tiene que ver con la disgregación, con el consumo de los triglicéridos, es decir, el desdoblamiento, el metabolismo de estas partículas. Entonces, una pancreatitis aguda es una condición muy severa que puede incluso llegar hasta la muerte y que puede muchas veces hasta errarse el diagnóstico si no tiene las manifestaciones que uno esperaría y que es un diagnóstico a excluir, inclusive pacientes que llegan con el llamado síndrome de abdomen agudo, que es una condición muy frecuente vista por los cirujanos generales, causado, por ejemplo, por otros trastornos como la apendicitis aguda, una perforación de una úlcera gástrica o una oclusión intestinal, etc. Y se puede confundir si tú no estás muy pendiente de lo que está evaluando en ese momento. Obviamente que al aumentar de manera desproporcionada los triglicéridos, aumenta el riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedad cardíaca, eventos vasculares cerebrales. También. Cerebrales también, que es muy importante. Y además, triglicéridos elevados se puede asociar con otras condiciones, como por ejemplo, un estado de hipercoagulabilidad de la sangre. ¿Qué significa eso, doctor? O sea, aumenta la viscosidad de la sangre. La sangre se pone como suero de miel de abeja. Se pone espesa. Y la sangre tiene que ser bien diluida. Debe ser diluida porque tiene que llevar un flujo constante. Entonces, ¿por qué ocurren muchos casos de infartos de ACV en horas de la noche o de la madrugada? ¿Por qué? Precisamente porque en esas horas es donde más espesa se pone la sangre. ¿Por qué? Y más espesa. ¿Por qué, y sobre todo... ¿Pero por qué ocurre eso? Porque los niveles de triglicéridos, que aumentan, sobre todo después de gente que come mucho por la noche. Y se acuesta. Y además, aumentan los niveles de fibrinógeno por la hipertrigliceridemia. O sea, se acompaña de un estado protrombótico. O sea, el cuerpo está en unas condiciones hábiles para formar coágulos, para formar trombos. Correcto, así es. Entonces, esa es la razón por la que en las noches mucha gente se acuesta bien, ¿verdad? Y cuando se va a levantar, tira una parte del cuerpo y esa parte no tiene fuerza y se cae. Y ahí nos damos cuenta que hizo un accidente cerebrovascular. Y esto se asocia además si tú tienes otros factores de riesgo como fumar, por ejemplo. Ajá. El fumar aumenta los niveles de fibrinógeno. También. O sea, entonces, que el fumador tiene factores de riesgo cardiovascular porque la sangre también es más pesada. Más pesada, aparte de que daña los vasos sanguíneos. Dentro de poco se van a inventar, doctores, los fumadores, que van a poner algún anticoagulante, alguna sustancia anticoagulante al cigarrillo o al puro. Van a poner una aspirinita ahí. Doctor, entonces... Pero hay un aspecto, perdón, Lizaña, hay un aspecto importante además, que generalmente el que come de manera abrumadora en las noches. Esos atracones.
también andan ingiriendo alcohol. ¿Y qué pasa con esas calorías vacías? Esa combinación. Se convierten también en triglicéridos. ¿El alcohol cómo se considera desde el punto de vista metabólico, doctor? Bueno, si tú ingieres mucho alcohol, ya eso te puede causar trastorno metabólico. Incluso tú vas a encontrar tomadores que tienen la barriguita esa cervecera. Sí, cervecera, claro. Ese acúmulo de grasa, a base sobre todo de triglicéridos. La famosa esteatosis hepática. ¿Esteatosis qué es eso? Eso es grasa. Grasa en el hígado. Y mucha gente lo sabe ya porque se hace una sonografía y dice: usted tiene esteatosis hepática grado 1, grado 2, grado 3, queda severa, es un hígado graso. Y eso es triglicéridos. Eso son triglicéridos. Acumulación de triglicéridos en el hígado que posteriormente parte de esos triglicéridos se pueden convertir también en colesterol. En el transporte que hace de las partículas en el hígado y formar también partículas de colesterol. Elisani va a preguntar algo. Ahora en este punto, otra pregunta. Hay gente que dice, no, el alcohol quema la grasa del organismo. Entonces esa teoría está desmontada con eso que usted acaba de apuntar. Porque eso... Esas teorías populares. Son mitos que la gente tiene. El alcohol baja los niveles de azúcar. Hay alcohol esa es otra teoría que puede bajar un poco. Sí, porque la entonces gente, es que señora, no come. Entonces no come. Aparte de que no come, el que está tomando, el que está haciendo, el que está en bebida. No, yo no como porque yo estoy en bebida. Sí. No, se bajan los niveles de azúcar, evidentemente. Claro. Y hay una cosa importante que la gente tiene que tener en cuenta. En el diabético, el principal problema que puede llevarlo a la muerte rápido es la hipoglicemia. Claro. Es un bajón fuerte de azúcar. Yo comentaba en días pasados, venía de Europa y en el avión venía un señor que hizo un cuadro aparatoso que de no contar con el auxilio del equipo que venía ahí venía hasta Yulino Castillo, venía en el avión. Hasta Yulino venía en el avión. Le favoreció muchísimo. Óyeme, ese señor hubo que darle azúcar claro. Por un tubo y 7 llaves, se iba a morir. ¿Entiendes? Entonces, estaba sudoroso. Los comentarios populares que hay, la gente tiene es muy creativo. Pero el asunto es, doctor, que los niveles de triglicéridos muy altos se convierten en un problema serio con riesgo cardiovascular importante. Sí. Eso es clave. Y lo que decía Lisania, fíjate, aparte de que el tomador está generalmente fumando él o fumadores al lado, entonces se convierte en un fumador pasivo. ¿no? Hay un factor extra ahí. Que son cosas que se juntan en el mismo tiempo. Acumulando. Y si además tú ya eres hipertenso, eres obeso, imagínate. Hipertenso, diabético, obeso, fumador, hace poca actividad física, eres fumador. Tienes más de 45 años. Tienes más de 45 años, más de 50 años, 55 años, que eres mujer. Por ejemplo, en el caso de las 55 mujeres. 55, 60 años. Siempre que no hayan sido menopáusicas ya. Antes, ¿verdad? Mucho antes. Con una menopausia precoz. Exacto. Entonces, todo eso se junta y entonces al final tenemos las cifras elevadas de esos infartos agudos al miocardio que diezman la población del mundo, produciendo más de 17 millones de personas que fallecen cada año a consecuencia de las enfermedades cardiovasculares. Dejamos un tema en el camino. Que después de esta pausa, vamos a ver qué es la causa, ¿verdad?, de que los triglicéridos estén elevados. No solamente la ingesta de grasa y carbohidratos, sino que hay otras condiciones que también van a aumentar los niveles de triglicéridos. Señores, nos vamos a una pausa. En breve regresamos sobre los triglicéridos, el tema del día de hoy, cómo los niveles altos de triglicéridos se convierten en un factor de riesgo cardiovascular.